Muy buenas a todos, aquí Camarraden y bueno, rápidamente, no me enrollo más porque hoy ha tenido lugar la presentación del Magic Double Masters y estas son las cartas que se han anunciado. Tendréis en la descripción el hilo de Twitter donde las enumeran todos por si las queréis ver mejor. Pero bueno, rápidamente empezamos por los dos artefactos que trae esta expansión. Uno es el Mana Vault. Es un artefacto que el maná no se voltea durante tu fase de volteo. Y si al comienzo del turno pagas 4 manás, sí que volteas el maná. Si durante tu fase de tu draw phase está volteado, te hace 1 de daño. No entiendo muy bien este artefacto, a lo mejor es que lo he traducido yo mal, pero no lo veo yo algo demasiado positivo. Ah, bueno, creo que vale, si lo giras te confiere 3 de maná. Vale, tiene lógica. Y bueno, luego el Sensei's Diving Top, que bueno, básicamente lo que hace es que miras las primeras 3 cartas del tope de tu librería, de la parte de arriba de la librería, y luego las colocas como quieras. Y si la volteas, pues coges una carta y la devuelves a la parte de arriba de tu librería. Bueno, ya pasamos a los permanentes, hechizos y demás cartas de Magic. Y bueno, empezamos con el Momentary Blink, que esta carta lo que te permite es exiliar una criatura que tú controles y después vuelve al campo de batalla bajo el control de su poseedor. Por ejemplo, si tú utilizas una carta para controlar una criatura de tu rival, puedes exiliarla y después vuelve al campo de batalla del lado de su poseedor. Y luego, una vez uses esa carta, si gastas 3 3 de cualquier maná y 1 de agua, puedes volver a utilizar este efecto y después la exilias. Luego, Settle Beyond Reality. Este hechizo me parece muy útil porque puedes o exiliar una criatura que tú no controles o el mismo efecto del Momentary Blink. O sea, se la ve una carta mucho más completa que el Momentary Blink porque a una mala puedes exiliar una criatura de tu rival. Creo que luego tenemos el Ladder Snipe, que bueno, cuando entra al campo de batalla, returns o devuelve una criatura o un permanente que no sea una tierra a la mano de su poseedor. Y luego tiene un efecto que no entiendo muy bien cuál es, porque yo soy relativamente nuevo en esto del Magic, que cuesta un mana cualquiera y 2 de agua y se llama Evoke, y si lo casteas sacrificas a la bestia cuando entres. Pero no estoy muy seguro si se refiere a la bestia que devuelves a la mano. Doy por hecho que sí, en plan que tienes como un hechizo que solo puedes utilizar cuando lanzas a la criatura por primera vez y lo que hace es la devuelves al poseedor, y si activas el Evoke lo que hace es que cuando la carta que volvió entra al campo, la sacrificas. No estoy muy seguro si se refiere a eso, creo que sí. Y bueno, luego tenemos la vampira Range, que bueno, básicamente vuela y tiene un stats que me parece, o sea, es un efecto muy bueno, que es que cuando entra al campo de batalla, el oponente que tú elijas pierde 3 vidas y tú ganas 3 vidas. O sea, se me parece un muy buen efecto. Y bueno, también tenemos al Mudrifter y creo que ya entendí lo que es el Evoke. Creo que el Evoke es que el efecto para que funcione lo tienes que utilizar como si fuese un hechizo. Entonces, creo que en vez de gastar los 4 de maná que cuesta como criatura, lo puedes lanzar por menos maná como hechizo, pero sacrificas a la criatura. Así que bueno, la carta del Archer Snipe se vuelve incluso más útil porque si la usas como criatura tiene bien de ataque y defensa, pero si la quieres utilizar como hechizo, pues tiene un coste mucho menor. Así que bueno, creo que ya entendí lo que significa el Evoke. Que por cierto, el Mudrifter es la primera carta de esta expansión en tener una versión borderless, o sea, sin bordes, que la verdad que me gustan mucho las cartas Magic Full Art. Esta no es una excepción, pero sí es verdad que posiblemente sea una de las cartas menos bonitas para tener una versión Full Art, aunque me gusta.
Y bueno, luego tenemos las Greyat Midrange, que son cartas de sacrificio. Por ejemplo, el Pirate's Pillage es un hechizo que, bueno, aparte de costarte semana, tienes que descartar una carta, pero descartando esa carta lo que haces es coger otras dos cartas y crear dos tokens de tesoro, que básicamente se pueden convertir en maná de cualquier tipo. Está muy bien porque ganas, o sea, pierdes dos cartas, pero ganas dos cartas y más maná, o sea que yo creo que es worth it. Y luego el asistente, bueno, al asistente de rangado, que, bueno, si la turneas 1000 creo que es descarta, no estoy muy seguro, bueno, no estoy muy seguro qué significa 1000, y creo que añades un maná incoloro. Luego tenemos la Secret Sky, que tiene un coste muy bajo y me parece que tiene un efecto muy bueno de entrada. O sea, cuando entras, explora. ¿Qué es explorar? Que bueno, básicamente revelas la parte de arriba de tu librería. Si es una tierra, la pones en tu mano, y si no es una tierra, pones un contador 1+1 en esta criatura, pero pones la carta que revelaste en el cementerio. Y luego tienes el Unearth, que es un hechizo. Y bueno, que básicamente tienes la criatura objetivo que tenga un coste de maná menor de 3 de tu cementerio, la puedes devolver. Esto combinada con la anterior, que además son cartas del mismo maná, puede ser muy buena porque si te sale una criatura muy baja, la descartas, pones el contador y con esta carta la revives. Y bueno, lo puedes enlazar descartando esta carta, puedes coger una carta. Tenemos el Advance Switchwing, no sé, es un nombre un poco complicado, que bueno, tiene un efecto también curioso porque si esta carta está en el cementerio, puedes descartar dos cartas por un coste de 2 manás cualquiera y uno de agua, un coste menor de lo que cuesta la carta, más dos cartas, y puedes volver a enviar esta carta al campo de batalla, solo que volteada. O sea, que no te permite atacar en ese momento. Es como si la volvieses a invocar, básicamente. Bueno, en esta sección de cartas también tenemos una versión borderless, que es del hechizo Unearth, que sinceramente me parece de las cartas más bonitas de esta expansión, la Unearth borderless. La verdad que, o sea, si me compro, probablemente me la compre porque además quiero montarme un mazo de maná negro y vampiros y esta carta me va a venir muy bien, así que probablemente me la compre, y si consigo esta versión borderless va a ser feten. Y bueno, ahora tenemos criaturas ya más clásicos, con mecánicas mucho más básicas y habituales del juego. Por ejemplo, tenemos el Brindleshot, que es una criatura jabalí, y cada vez no, cuando esta criatura muera, creas un jabalí token de 3/3. Bastante rentable porque tiene muy poco coste de maná. Y vale, tiene 1/1, pero cuando muera te deja una carta token 3/3. Bastante mejor. Luego tenemos el Dreg Mangler, que, bueno, si gastas 3 de cualquier maná, uno de maná negro y uno de maná verde, exilias esta carta de tu cementerio y pones un contador. Bueno, pones tantos contadores 1+1 del poder de la carta que selecciones. Esto puede estar muy bien porque, por ejemplo, si te toca enfrente, yo qué sé, una carta, por ejemplo, del mazo de dinosaurios, que hay cartas de 7/7, y tú tienes el Brindleshot anterior, pues sí es verdad que tiene un coste de la hostia y necesitarías tener un mazo híbrido con maná negro, que por cierto creo que uno de los mazos del Starter Kit de 2021 era maná negro, maná verde. O sea que esta carta complementaria puede estar muy guay. Y ya te digo, ya solo con el ataque básico de la criatura que tengas, más lo que le añadas, puedes hacer un destrozo importante. Luego tenemos el Blight Ending, que, bueno, básicamente es un hechizo que destruye cualquier carta que no sea un elfo, bastante sencillo. Y el Lava Coil, que hace 4 de daños a la criatura objetivo. Y si esa criatura va a morir,
la exilias. Bastante útil porque, por ejemplo, si te tocan cartas de mana bajo, no tiene mucho coste. Y bueno, haces un destrozo también, haces 4 de daño. Mira, por ejemplo, sería un buen counter para el Dregmangler, que tiene 3-3, tiene poco mana y lo descartas bastante rápido. Bueno, ahora llega el turno de los héroes y empezamos con un hechizo, God's Willing, que bueno, básicamente la criatura que tú elijas gana protección contra el color que tú elijas hasta el final de turno y además adivinas una carta. Muy útil, por ejemplo, si lo utilizas mientras te están atacando, pues oye, puedes proteger a la criatura y salvarla y utilizar a lo mejor un token 1-1 para parar a un rival un poco más poderoso. Luego tenemos a el rinoceronte Janalbrak. Bueno, es una criatura que cada vez que casteas un spell o que lanzas un hechizo, bueno, obviamente que vaya hacia el rinoceronte, robas una carta. Bueno, pues por ejemplo, si utilizas el God's Willing para proteger al rinoceronte de alguien, pues robas una carta bastante útil y muy poco maná, la verdad, estas dos cartas. Y bueno, tenemos el Windstreet Rider, que bueno, básicamente es una criatura voladora. En algún momento del vídeo dejaré de decir criatura y volveré a decir criatura, lo prometo. Y bueno, básicamente cada vez que lances un hechizo que le afecte o que vaya dirigido a ella, pones un contador de 1+1. Bastante útil, además si lo combinamos con el siguiente, el Thrive, que pone un contador 1+1 en la criatura de X Target Creatures. Doy por hecho que X será, en plan que necesitas 2 manás, uno cualquiera y uno de árbol, y el maná ese X que utilices para invocarle será en las que pone un contador. Entonces, me parece, si es así el efecto, me parece muy útil. Y luego tenemos el héroe de los juegos, que bueno, básicamente es muy similar al Windstreet Rider, solo que pones un contador +1 en todas las criaturas que controles, solo hasta el final del turno. Que bueno, bastante útil de cara a realizar un ataque potente para acabar con nuestro rival. Y bueno, en este apartado, las Big Ramp, 2 de las cartas ya las hemos visto anteriormente, así que nos vamos a centrar en las 3 que no hemos visto. El Ramp and Growth básicamente lo que te hace es que buscas en tu librería una tierra básica y la pones en el campo de batalla girada y después barajas. Luego el Elvish Rejuvenator básicamente es que cuando la lanzas al campo de batalla miras las 5 cartas de la parte de arriba de tu librería y de todas ellas tienes que poner una tierra en el campo de batalla y el resto de las cartas las pones al final de tu librería en un orden aleatorio. Doy por hecho que si no te sale una tierra en esas 5, pones las 5 en el final, aunque no pone nada. Y luego tenemos el Altosario Anoyet Altisaur, que bueno, para un mazo de dinosaurios muy bueno porque tiene muchísimo ataque y mucha defensa. Y bueno, tiene un spell que es el Cascade, que cuando lo casteas exilias las cartas del top, de la parte de arriba de tu librería hasta que exilies una carta que no sea una tierra que cueste menos bueno, joder, del coste de esta carta. Y lo tienes que castear sin pagar el coste de maná. Y bueno, de esta selección también tenemos una Borderless que, bueno, bastante bonita. La verdad que me gusta mucho más que el arte original. Y bueno, es una carta muy bonita que puede ser esencial en nuestras barajas de bosque. Y entramos a las cartas de sacrificio. Bueno, básicamente son cartas que tienen un efecto que requiere un sacrificio. Y bueno, tenemos el Fireblade Artist, que sinceramente me gusta un montón este arte. Ojalá fuese una Borderless con este arte entero, la verdad, porque me hace preciosa la carta. Y bueno, durante tu fase de upkeep tienes que sacrificar una criatura y cuando lo hagas, el Fireblade Artist hace 2 de daño al oponente que tú elijas o a un Planeswalker. Y luego tenemos el Viajero Condenado,
que cuando muere crea un token con la habilidad de volar de 1-1 de daño. Después tenemos el Dark Dweller Oracle, que bueno, básicamente sacrificas una criatura y exilias la carta de arriba de tu librería y debes jugar esa carta este turno. Doy por hecho que es la carta exiliada, no entiendo muy bien este efecto. Es que las traducciones de Magic a veces son un poco raras si las traduces literalmente. Y luego tenemos la Aristócrata, que bueno, sacrificas otra criatura y la Aristócrata gana protección contra el color que tú elijas hasta el final de turno. Un efecto muy similar a uno de los hechizos que vimos en la sección anterior. Y bueno, entramos en la sección de cartas de contadores, donde volvemos a tener la Seeker's Squire, que ya hablemos de ella en una sección anterior. Y bueno, vamos a centrarnos en las cartas nuevas. Tenemos el Chronicle of Heroes, que básicamente es una criatura con un coste de 3 manás, uno cualquiera, uno de bosque y uno de luz, y que lo que hace es que robas una carta si cuando esta criatura entra al campo de batalla tienes una carta con un contador de 1+1. Doy por hecho que si lo tienes de 2+2 o en plan no, de 2+1, no, solo te lo cuentas si tienes uno de 1+1. Y luego tenemos el Ainok Bond King, que bueno, es una criatura que no entiendo muy bien este efecto. En plan, tiene como un coste de maná que pone un contador 1+1 y giras la carta. Y luego tiene como otro efecto que cada carta que tenga un contador 1+1 tiene golpear primero. O sea, bastante útil esta carta y tiene un coste bastante bajo de mana. También tenemos el Tuskwark Captain, que bueno, es una criatura muy similar a la anterior, que con un coste de un mana bosque o un mana bosque y giro, pone un controlador, bueno, un contador 1+1 en la criatura y luego aparte cada criatura que tenga un contador 1+1 gana la habilidad Trample. Y luego tenemos el Experiment One, que tiene el Evolve, que cualquier criatura que entre al campo de batalla de tu mano, si tiene más poder o defensa que esta criatura, pones un contador de 1+1 en esta criatura. Y aparte, por lo que estoy viendo, creo que si le quitas 2 contadores regeneras a la carta, así que bueno, bastante útil. Y bueno, vamos a empezar con las cartas relacionadas o que tienen efectos de cementerio. Y una de estas para mí es la carta más útil, o personalmente la que creo que más juego va a tener de esta expansión, al menos de las que he visto hasta ahora, que es el Balustrade Spy, que básicamente es una criatura que tiene la habilidad de volar y cuando entra al campo de batalla, el objetivo, o sea, el jugador que tú elijas, revela las cartas de la parte de arriba de su baraja hasta que salgan una tierra. Entonces, todas esas cartas que revelaron las ponen en el cementerio. Me parece muy útil porque, dependiendo de la suerte que tengas, puedes mandar muchísimas cartas de tu rival al cementerio. Y si tienes alguna carta que tenga un efecto que gana un contador o que gana lo que sea, o que genere una ficha de tesoro por cada carta de tu rival que vaya al cementerio, es una forma fácil de farmear o bien maná o bien contadores. Luego tenemos el Deep Analysis, que, bueno, el jugador que tú elijas, bueno, el jugador objetivo roba 2 cartas y tienes un flashback que básicamente cuesta un mana cualquiera y un azul y pagas 3 vida. Y puedes, solo si la carta está en el cementerio, que bueno, básicamente la vuelves del cementerio y luego la exilias, porque si no estarías utilizando este efecto constantemente. Y por último tenemos el Weaver Changeling, que bueno, es una criatura y cuando la criatura entra al campo de batalla, si hay 3 o más criaturas en tu cementerio, ganas 5 vidas. Por ejemplo, ¿puedes utilizar esto combinado con el Balustrade Spy? Pues yo creo que sí, porque por ejemplo, si te seleccionas a ti mismo como jugador y sacas cartas y a lo mejor sacas, yo qué sé, 4 criaturas y una tierra, las mandas al cementerio, juegas el Webware Challenging y ganas 5 vidas. No sé hasta qué punto te saldrá rentable, pero bueno, es una estrategia que se puede intentar. Y bueno, entramos en la parte de cartas de valor, donde tenemos el Seeker of the Way, que básicamente es una carta que cada vez que utilices un hechizo que no sea una criatura, gana un contador +1/+1 hasta el final de turno y además vínculo vital hasta el final de turno, bastante útil. Y luego el Bloodwater Entity,
que tiene el mismo efecto. Si lanzas un hechizo que no sea una criatura, pones un contador +1/+1. Y aparte, cuando entra al campo de batalla, seleccionas una carta de acción instantánea o un hechizo de tu cementerio y la arrastras a la parte de arriba de tu librería. Bastante útil porque puedes coger un hechizo igual que tienes en el cementerio, que cueste poco maná, lanzarlo y así ya tener el contador puesto para la criatura. Para acabar esta sección tenemos dos hechizos que, bueno, la verdad que creo que son bastante útiles, sobre todo el primero, el Rift Ball, que cuesta 2 manas cualquiera y 1 de fuego y hace 3 de daño a cualquier objetivo, pero tiene un efecto que tú pagas solo un maná rojo y lo que haces es exiliar esta carta con un contador en él. Cuando empieza tu fase de upkeep le quitas un contador de tiempo. Cuando quitas el último, la puedes lanzar sin pagar el coste de maná. ¿Por qué me parece un buen efecto? Porque puedes exiliarla y la tienes ahí como ataque futuro, ¿sabes? Por menos maná, aunque no sea inminente, y puedes utilizar el maná en otras cosas. Me parece bastante útil. Luego tenemos el Zog Score, que, bueno, básicamente el jugador que tú elijas muele 2 cartas y tú robas una. Cuesta un maná azul, así que, bueno, tampoco es un coste muy elevado. Y bueno, de estas cartas también tenemos una versión borderless. Tenemos aquí el Seeker of the Way, el normal y el borderless. La verdad que no me desagrada el arte borderless, pero no es de mis favoritos. Me gusta casi más la versión normal, la verdad, de esta carta. Y también tenemos una versión borderless del Zog Score, que sinceramente me parece también una carta muy bonita. La ilustración me parece preciosa, mucho mejor que la normal, la verdad. Me gusta mucho el detalle de las hadas y no sé, es una carta bonita. Es una carta que sinceramente sí que tendría como colección, aparte del uso bueno que puede tener. Y empezamos con las cartas foil. Bueno, en este caso tenemos un encantamiento Phyrexian Tyranny, que cuesta un maná azul, un maná rojo y un maná negro. Y bueno, cada vez que un jugador coge una carta, ese jugador pierde 2 vidas, a no ser que cueste, que pague 2 de cualquier maná. Me parece muy útil esta carta, porque además es uno de estos continuos, un permanente. Y me parece muy útil porque es una forma de minar muchísimo el maná de tu rival, aunque sí es verdad que también tiene un coste muy alto de maná. Y bueno, la verdad que versión foil, pues bueno, puede estar guapa. Las foil siempre suelen estar bien. Y bueno, aquí tenemos otra foil, Terephis Protection, una carta muy buena y que cuesta realmente poco. Y es un hechizo instantáneo que básicamente durante el siguiente turno tus vidas no pueden cambiar. Y todas las criaturas y todas tus permanentes ganan protección de todo. Básicamente es como si no existiesen. No te pueden hacer daño, no te pueden lanzar hechizos que afecten a tus cartas, no te pueden hacer nada. O sea, es una carta brutal. Y bueno, lógicamente, cuando termines, o sea, después de lanzarla, la exilias. Es una carta rara, es normal porque esta carta está chetada, que tiene versión foil y versión borderless. Y la verdad que la borderless me parece muy guapa. Me recuerda a una escena de la peli de Doctor Strange nueva. Y bueno, la verdad que me gustan mucho estas cartas, ¿eh? Las borderless son una pasada. Luego tenemos esta carta que yo creo que es una carta que, o sea, se me parece muy útil porque cuesta muy poco maná y la puedes girar. Entonces, cada vez que la giras, por cada color que tengas, añades un maná de ese color. No entiendo muy bien si es por cada color. Por ejemplo, si tienes rojo y verdes, añades un rojo y un verde. Me imagino que sea eso y no un maná por cada color. Entonces puede ser muy útil para farmear rápido maná. Además, la versión borderless me parece muy bonita. La verdad que es un arte precioso. Y bueno, ya para acabar tenemos el sello imperial, que bueno, es la carta mítica de la expansión y que el efecto que hace es que buscas en tu carta, en tu librería, una carta que tú quieras, después barajas y esa carta la pones arriba del todo, pero pierdes 2 vidas. Una carta muy útil, solo cuesta un maná negro, o sea, y 2 vidas, obviamente, pero yo creo que es un efecto muy bueno porque te puede salvar la partida, depende de qué situación te encuentres. Y además, la versión borderless me parece preciosa, esa ilustración. Yo creo que es la mejor carta a nivel de ilustración de esta expansión.
Y ahora sí que sí, para acabar os pido perdón porque estas cartas no estaban en el hilo, que bueno, básicamente tenemos aquí a Liliana, la última esperanza, que esta sí que me parece la versión borderless, que encima tiene versión foil, es preciosa y yo creo que junto a la otra mítica que tenemos, la que hemos visto anterior, me parecen las dos mejores cartas a nivel visual. Me parecen preciosas y en general es una muy buena expansión. Iré trayendo en el canal todas las novedades que vaya anunciando Magic acerca de esta expansión, fechas de salida, pruebas y otros sneak peeks que hagan. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Siento que sea tan largo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chau, chau.